¿Por qué no cierra sus ojos, hermano, un minuto para darle gracias a Dios antes de entrar en este tiempo? Espíritu Santo, en esta noche te damos toda la gloria a ti, Jesús. Toda la honra a ti, Padre. Gracias por la oportunidad que hoy tengo, Señor, de poder estar en esta noche, Señor, compartiendo lo que tú quieres hablarle a tus hijos, Padre. Gracias por la victoria a mi derecha, por la victoria a mi izquierda, por la victoria en mi frente y en mi detrás, por la victoria arriba y abajo en el nombre de Jesús. Gracias por la victoria que hoy nos da, Señor, en esta noche, Señor. Tu nombre es glorificado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Abra su Biblia, hermano, en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y versículo 17. Vamos a leer ahí 3 versículos que van a ser la plataforma de esta noche. Hebreos 11, 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Isaac era su hijo, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, dice la Biblia, que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Vamos a comenzar ahí. Si gusta, toma su asiento unos minutos. Le doy gracias a Dios por la oportunidad y a nuestros pastores de poder darnos la oportunidad de compartir en esta noche. Y quiero compartir un tema que el Espíritu Santo puso en mi corazón muy fuerte para este tiempo, y se llama fe que mueve montañas. La fe que mueve montañas. Escucha bien, qué poderosa esta palabra. Yo no sé quién tiene una montaña en esta noche. Una montaña que quizás puede ser financiera, quizás una montaña de salud, de desánimo, quizás una montaña con la que hemos estado luchando o lidiando en nuestras vidas o en nuestras vidas espirituales. Vamos a removerla, aprender cómo mover esa montaña en el nombre de Jesús. Fíjese que el escritor David Yonki Cho escribió un libro acerca de la fe que me gusta y me acordé de él. Y en ese libro él cuenta la historia de un alpinista que estaba escalando una montaña. A él le gustaba obviamente llegar hasta al tope de la montaña, y iba escalando. Pero un día de esos, dice David Yonki Cho en su libro, que el alpinista se resbaló por la nieve y se vino en el precipicio porque casi estaba a punto de llegar al tope de la montaña. Cuando de repente, cuando venía cayendo, logró agarrarse de una rama y quedó colgado el precipicio, él agarrado de una rama y el precipicio ahí. O sea que si se soltaba se iba obviamente a morir o iba a sufrir mucho daño para su cuerpo. Entonces comienza a gritar ese alpinista y dice: Señor, Señor, por favor, sálvame. Señor, te pido que me sanes, que me salves. Necesito ayuda. Empezaba a gritar, pero nadie respondía porque estaba obviamente en medio de la nada. Cuando de repente la historia dice que Dios le contestó y le dice: aquí estoy, le dice, yo soy Jehová tu Dios. Oh Dios, le dice, qué alegría verte, dice la historia textual del libro. Por favor, sálvame, le dice. ¿Quieres que te salve?, le dice Dios. Pero antes que te salve quiero hacerte una pregunta. Fíjese bien lo que le dice. ¿De verdad me crees?, le dice. Por supuesto, le dice, yo creo en ti, le dice. Yo voy todos los domingos a la iglesia, yo soy líder y yo soy cristiano, le dijo. Se parece a muchos de nosotros, ¿verdad? Vamos los domingos, somos líderes y somos cristianos. Ok, le dice el Señor, si de verdad me crees, quiero que te sueltes de esa rama, le dice.
Entonces viene él y cuando escuchó eso, él se asustó porque le estaba pidiendo que se soltara. Dios le estaba pidiendo que se soltara de la rama. Y le dice, mira, no te entendí, ¿me puedes repetir por favor una vez más? Le dice, sí, quiero que te sueltes, si de verdad crees en mí y si de verdad me crees que yo soy Dios, quiero que te sueltes, le dice. Entonces, cuando le volvió a decir Dios, así dice la historia, que el alpinista se quedó sin palabras. Y esperó un rato y empezó a gritar, socorro, ayúdame, alguien que me ayude. O sea, obviamente no le hizo caso a Dios, a lo que Dios le estaba pidiendo. Y la fe es eso, hermanos. La fe es una acción. La fe no es algo que lo vamos a decir nomás o algo que está textual, porque se oye bonito decir que tenemos fe. Pero muchas veces en la vida Dios nos va a pedir cosas así, como la que le estaba pidiendo a Abraham. Si usted va conmigo al versículo que leímos, usted sabe que a Abraham le fue dada una promesa muy grande, que iba a haber mucha descendencia de sus lomos, de su vida. Y el problema era que Abraham no tenía hijos, y para que haya descendencia tienen que haber hijos, ¿verdad? Y justo cuando Dios contesta y hace el milagro, le da lo que él le estaba pidiendo para cumplir esa promesa, Dios le pide a su hijo. Y está pasando esto. Y fue en esa prueba, en medio de esa prueba, y si usted lee bien el versículo conmigo, dice en el versículo 17, que Dios puso a prueba la fe de Abraham. Dios muchas veces en el proceso espiritual de nuestras vidas, nuestra fe va a ser probada. Y no nos vamos a poder quedar con una fe textual o una fe del pastor nomás, o de la pastora. Tiene que ser mi fe, lo que yo creo, lo que yo he leído en esta palabra. Porque fíjese que si usted empieza a escudriñar ese versículo de Hebreos, podemos ver que Abraham ya tenía las promesas de Dios, o sea, él ya sabía que iba a haber una descendencia. Aquí en la Biblia hay más de 1000, no sé cuántas realmente son las promesas que están, no tengo el dato exacto, pero sé que es arriba de 1000 promesas las que podemos encontrar. Imagínense, agarráramos una promesa por cada día del año, 365, 66 días o promesas. Usted sabe qué es lo que Dios nos ha prometido. Por ejemplo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmos 27:1. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién podré tener temor? Cuando venga el temor, yo tengo una espada para pelear contra el temor. Es una promesa. Entonces vamos a ser probados en el temor. Vamos a ser probados quizás con situaciones difíciles donde vamos a enfrentar miedo como humanos. No quiere decir que no lo vamos a pasar. No quiere decir que vamos a ser súper espirituales y que venga el miedo y así con todo. No, posiblemente quizás nos vamos a resbalar en el proceso. Posiblemente quizás vamos a dudar en el proceso. Porque yo me pongo en los zapatos de Abraham y me pongo como papá. Si Dios me pidiera a uno de mis hijos, o sea, el corazón de él, ¿cómo se sentía en ese momento? Estaba a punto de sacrificar, o sea, de sacrificar la vida de su hijo, del que activaba la promesa, su descendencia, por obediencia a Dios. Y fíjese que si usted sigue leyendo, dice de que él sabía que Dios era poderoso para que si aún se moría ese muchacho, Dios lo podía resucitar. Entonces yo lo que aprendo de estos 2 versículos o 3 versículos, en lo que yo le quiero compartir en esta noche, es eso. Es que nosotros sabemos la promesa. Nosotros sabemos que en Dios tenemos la victoria, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios es poderoso para cambiar un diagnóstico, digamos, de un día para otro. Dios es poderoso para abrir una senda donde no la hay, un camino donde no la hay,
conmigo lo ha hecho muchas veces, imposibles. No había opción y se pudo. No había una manera, no había para la mente humana un camino, y Dios lo hizo. Y yo lo he vivido muchas veces en mi vida, y cuando vengo a enfrentar otra situación quizás parecida o más fuerte, yo ya sé que Dios lo hizo anteriormente. Ya lo conozco, ya sé que Dios lo puede volver a hacer. Pero aquí es donde Dios me lleva a un nivel para probar mi fe, para saber si yo me puedo soltar de esa rama, para saber si yo confío en que cuando yo me suelte, una de dos, o me voy al precipicio y no me pasa nada, o en el proceso Dios me acacha o me atrapa y me levanta, cualquiera de las dos. O pongámoslo más fácil para que me entienda. Pedro, cuando caminó en el agua, la única persona después de Jesús, humana, que caminó por unos segundos en el agua, Jesús lo llama y le dice, camina, ven a mí. Dice que comenzó a caminar, o nos hundimos en el agua y Jesús nos levanta, porque eso pasó, lo levantó, o caminamos sobre las circunstancias. Pero la fe tiene que activarse de una o de otra manera. Entonces, quiero que piensen esta noche en una montaña que usted tenga en su vida. ¿Qué es una montaña? Es algo grande, imposible que se mueva. No sé si usted ha visto o ha leído o alguna vez ha buscado información en internet acerca de las montañas más grandes del mundo. Por ejemplo, una que me gusta mucho es el monte donde descansó el arca de Noé. Ararat, esa montaña, sí, Ararat, la montaña de Ararat. Ahí está. Cuando usted busca en Google, en los mapas de Google y ve las fotos de esas montañas tan grandes, imagínense que en ese tiempo el diluvio cubrió toda la tierra por completo. Y cuando el agua empieza a bajar, para que tenga una idea de cuánta agua cayó en ese tiempo, dice que el arca de Noé descansó en esa montaña. Y ahí está, y cuando ve, este es gigante. Eso es imposible que se mueva. O sea, es difícil que usted le vaya a decir, le vamos a quitar el mapa y le vamos a pasar a El Salvador, para que sea, no se puede hacer eso. Entonces, son imposibles, son montañas, son problemas, son desánimos, son fracasos, son tristezas, quizás dolores del pasado, ofensas que quizás nos hicieron quizás en la iglesia, quizás, no sé, alguien que nos hizo alguna traición, algún engaño. Y esas montañas son las que vienen a querernos destruir y desanimar en el proceso más espiritual de nuestras vidas. Cuando usted viene a la iglesia y dice, me voy con todo a meter a la iglesia, a buscar de Dios en oración, a leer su palabra, ¿sabe qué va a pasar el primer día que usted busque o decida buscar a Dios en oración? Va a venir el desánimo, el cansancio, la montaña de duda. Se va a querer levantar porque al enemigo no le interesa eso, que usted esté peleando contra él. Entonces, quiero que pensemos en una montaña que nosotros tengamos en esta noche. Cada uno de ustedes, todos por igual. Y la fe, como yo le dije, es un elemento que es un fruto del Espíritu Santo, uno de los 9 frutos del Espíritu que encontramos en Gálatas, que esa nos va a ayudar a poderlas remover de nuestras vidas con el poder de Jesucristo, porque no hay otro poder que la pueda mover. Entonces, la fe, le puse acá, es una decisión voluntaria. Yo no lo puedo obligar, hermano, mire, tenga fe. Usted va a tener que tener fe para ese diagnóstico que le han dado de enfermedad, de cáncer, por ejemplo. O usted tiene que tener fe para ese hijo rebelde que no quiere saber nada de Dios y se quiere ir de su casa, que está atrapado con las drogas. Usted tiene que tener fe. Yo no lo puedo obligar. Eso tiene que salir de nosotros. ¿Y la fe qué es? Soltarse de la rama. Confiar a ciegas que Dios tiene el control. Dice la Biblia que cuando Abraham tenía su cuchillo, imagínense, ya estaba bien avanzada la cosa.
así, a cortarlo, ahí Dios paró todo. O sea, el cielo se movió y pasó todo porque comprobó ese corazón que sí obedecía a Dios. Y el primer punto de esta noche es: la fe genera obediencia, hermano. Cuando usted tiene fe, usted es obediente a Dios. Amén. Obedecer es confiar en que Dios tiene el control de las cosas y todo obrará de acuerdo a su propósito. Todo va a salir bien, hermano. Todo va a salir bien. Si Dios permite lo que está pasando hoy, si Dios permitió lo que pasó en su pasado, si Dios va a permitir las cosas que van a pasar mañana o en el futuro, es porque Él tiene un plan. Pero si usted se mantiene con fe, creyendo que en medio de ese problema, en medio de esa situación difícil, Dios se va a glorificar, usted va a ser obediente y usted va a decir: no importa lo que estoy viendo, yo estoy viendo esto azul y rojo, pero Dios dice: no, es amarillo. Pero yo lo estoy viendo azul y rojo, está bien complicado. Pero Dios dice: no, hijo, esta agua es amarilla, confía en mí. Eso es fe. Aunque yo esté viendo el problema, decir y creer y obedecer a Dios a pesar de todo. ¿Sabe usted que la obediencia va a traer un premio? Cuando usted se mantiene obediente a Dios, Dios va a premiar esa obediencia. Dios va a honrar su fe. Dios va a decir, así como Abraham, lo va a bendecir, hermano. No solo lo va a bendecir espiritualmente, no solo va a crecer espiritualmente para ser de bendición a otros con su vida, con su ejemplo, con su testimonio. Va a ser bendecido en todas las áreas. Amén. Vamos a otro ejemplo que está aquí en Marcos. Y esta es una historia que me gusta mucho, que creo que se apega mucho a lo que estoy diciendo. Recuerda el punto número 1, la fe genera obediencia. Y acuérdese del ejemplo de Abraham. Marcos capítulo 5, versículo 22. Creo que todos conocen la historia y no voy a tomarme el tiempo de leerla. O vamos a leer unos versículos. Mire, vino uno de los principales, el versículo 22, de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio a Jesús, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Me pongo en los zapatos de este hombre también como papá. Si mi hija está agonizando y no hay otra opción, solo Jesús. Jairo dice que corrió y dice que era uno de los principales, o sea, era alguien importante en la sinagoga. Pero había escuchado que había alguien, el Hijo de Dios, que donde quiera que iba, los enfermos eran sanados, los poseídos por demonios eran liberados, y dijo: no, esta es mi oportunidad. Dice que corrió y se arrodilló, se tiró al suelo. Le dijo, Jesús le dijo: te ruego que por favor, no sé cómo ponerme a pensar en ese hombre, que sanes a mi hija. No hay otra opción. Fíjense, Jesús en el versículo 24 dice: fue con él y le seguía una multitud y le apretaban. Pero pasó algo en el camino. Jesús era tan famoso que donde quiera que iba había mucha gente alrededor de él, obviamente porque la gente necesitaba sanidad, liberación, veían el poder transformador de Dios. Había una multitud. Yo creo que Jesús, si hoy tuviera una página de Facebook, creo que estaría topada de seguidores. Donde quiera que él iba, había una revolución. Donde quiera que se movía, pasaba algo, porque lo que pasa es que él iba a romper el imperio de las tinieblas e iba a traer sanidad y salvación, milagros. Entonces obviamente iba una gran multitud. En el proceso, cuando Jesús va a donde la hija de este hombre, la multitud lo va apretando, la multitud hay mucha gente, y en medio de eso pasa otra historia de fe. Y es una mujer que usted creo que ya la ha escuchado también. Dice en el versículo 25, tenía 12 años y padecía un flujo de sangre. Creo que las mujeres pueden dimensionar este problema mejor que los hombres. Tener 12 años con un problema, una enfermedad de un flujo de sangre,
habiendo ido a todos los médicos de Houston y nadie le daba una solución. Nadie le daba una salida. Ya había probado medicina, se había gastado su dinero, dice ahí, había gastado todas las oportunidades. Mire que esa sí es una gran montaña. Entonces no sé si usted también ya pasó por eso, que ya gastó todas las oportunidades, todos los contactos, todas las oraciones, todos los ayunos y nada pasa. Y mire, y dice que en medio de la multitud, dice que extendió su mano y tocó el borde del manto de Jesús. Salió poder de Jesús en el versículo 28, ella dijo, y aquí es donde me quiero quedar, si toco su manto seré salva. ¿Qué cree que tenía esa mujer? Fe. Ella creía que aunque tocara a Jesús, aunque se metiera, me imagino que se metió en medio de la multitud, apartó un par por ahí y metió su mano, quizás en lo último, ¡pum! Mira, imagínense. Gloria a Dios. Enseguida la fuente de su sangre, no dice que 3, 4 días después, dice que enseguida la fuente de su sangre se secó y ella misma sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Fíjese el poder de la fe, el poder de la fe sobre la montaña. Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Entonces aquí empieza un diálogo entre los discípulos y Jesús, y le dicen, Señor, todo el mundo te está apretando, es lógico. Ella viene y le dice a Jesús, yo fui. Y miren las palabras de Jesús en el 34. Hija, le dice, tu fe, fíjense, te ha hecho salva, o sea que no solo la sanó, utiliza esa palabra, salva, vete en paz y queda sana de tu azote. O sea, no solo salvó ese corazón, sino que la sanó. Y me imagino que la sanó hasta emocionalmente, porque, como le digo, un flujo de sangre para una mujer emocional, y más en ese tiempo, si usted estudia cómo la mujer era vista cuando tenía sus periodos en ese tiempo, usted se va a dar cuenta de lo que pasaba. Emocionalmente para ella fue también sana en ese momento, físicamente y salva. Y en medio de eso, cuando Jesús estaba dando esa palabra, vienen los amigos de Jairo, que era por el que iba caminando, y le dicen, mira, ya no molestes al maestro, tu hija se acaba de morir. Fíjense, ¿a quién? Imagínense a un papá que le dieran esa noticia, su hija se acaba de morir. Pero mira en el 36, Jesús, después de oír todo lo que le decían, mira, aquí es donde me quiero detener un poquito, porque las voces de la multitud, de los amigos, las malas noticias que están allá afuera, hermanos, están diciendo lo peor. Todos los días, si usted busca las noticias, dicen lo peor, y quizás puede ser que esté pasando, pero ¿de qué está llenando su mente? ¿De qué está llenando su corazón? Si usted se va a las redes sociales, ahí va a haber de todo. Incluso ataques contra iglesias, contra ministros, va a haber cosas, pero ¿de qué nos estamos llenando? ¿De qué está llenando su corazón? Porque en este lado estaban los que estaban diciéndole a Jairo, deja de molestar al maestro, tu hija se acaba de morir, ya, no más, se acabó. Pero Jesús viene al otro lado y cuando oyó que le estaban diciendo eso, mire, ahí le dice en el 36, no temas, cree solamente. Entonces hay dos voces, está la voz del enemigo, está la mala noticia, no lo va a lograr, hermano, no lo va a lograr, va a caer otra vez en esa tentación, va a caer otra vez en el vicio, en la pornografía, en el alcohol, va a volver a ceder a ver cosas que no tenía que ver, va a volver a ceder a hablar cosas que no tenía que hablar. Está la voz del enemigo tirándonos todo el tiempo. Y aquí está al otro lado las promesas de las cuales yo le hablé al principio, que están en su palabra. Entonces, ¿de qué nos estamos llenando para mantenernos? Porque la fe no va a servir si usted no la está alimentando. No va a servir si usted no le está dando de comer a la fe. Le da de comer a través de la palabra de Dios,
a través de una prédica, venir a la iglesia, orar, buscar a Dios, escuchar música que fomente un ambiente espiritual para que fortalezca su comunión con Dios. Así la va a alimentar. Pero si corremos, si yo me levanto y mi primera percepción o es buscar mi teléfono, ver qué dice el noticiero, voy a ver que hay problemas allá al otro lado del mundo, que la vacuna no sé qué y que no sé si va a haber trabajo, qué sé yo, problemas. Entonces va a venir el temor, va a venir la ansiedad, va a venir el estrés, va a venir la preocupación. ¿Me entiende o no, hermano? Está bien fácil, está bien claro. Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Fíjese, le pidió que activara su fe ante esa montaña. Esa era una montaña quizás un poquito, bueno, no puedo comparar, pero su hija se había muerto, era una gran montaña. Entonces dice que cuando llegó a la casa de Jairo, Jesús, obviamente en el camino yo me pongo a pensar en ese hombre, cuando le dijo, no temas, crea solamente. Y voy caminando y voy pensando que quizás, porque pues sí, es lógico, uno va a pensar en el proceso, quizás no voy a volver a ver a mi hija, quizás no la voy a volver a abrazar, apenas tiene 12 años, no la vi crecer mucho, no sé, pero Dios dice que no tengo que temer. Pero yo creo que Dios, aquí va Jesús conmigo, yo creo que Él puede hacer un milagro hoy. Y fíjese que cuando Jesús llegó, vio que todo el mundo estaba llorando por el problema. Y les dijo que no estaba muerta, que solo estaba dormida. Obviamente unos se pusieron a reír, otros no creían porque era ilógico. Es lo que yo le digo, es ilógico mover una montaña para una mente humana. Es ilógico decir que esta agua está amarilla si usted la está viendo transparente. Es ilógico que esa niña estaba dormida y Él suelta una palabra a esa montaña y le dice, Talita Kumi. Ese es el idioma que Jesús utilizó y le dijo, hija, niña, yo te digo que te levantes. Y en ese instante, o sea, no pasaron horas, en ese momento la niña se levantó. ¿A dónde quiero llegar, hermano? Punto número 2, y ya casi termino. Aplasta el temor con tu fe, le puse. Las voces a tu alrededor van a decirte lo contrario a tu victoria, pero debemos de mantenernos enfocados, creyendo en el poder de Dios sobre los imposibles. ¿Cuál es su imposible hoy en esta noche? Esa es la pregunta de esta noche. ¿Cuál es su imposible que tiene en esta noche? Algo que nadie puede hacer, algo que ya probó, ya buscó ayuda, ya pidió consejo, que Dios lo puede revertir en un instante. Pero para eso, hermano, debemos de ser obedientes. Ya lo aprendimos en el punto 1. Dios no le va a mover una montaña así nomás, para que después, ya estoy, ya todo está bien, ya. El domingo no, el hermano ya no vino. O no, ya no volvió a buscar a Dios como antes, porque eso es común que pase. Cuando Dios nos bendice, es muy probable que si no se mantiene enfocado en el camino nos podemos perder. En el camino nos podemos desinflar por el mismo proceso quizás. Y ahí es donde usted tiene que decidir qué voz va a escuchar. Decidir incrementar el nivel de esa fe. Yo creo que si usted o yo le pregunto en esta noche, ¿cómo está su nivel de fe hoy? Usted quizá me pudiera decir, mi hermano, fíjese que la verdad que no tengo nada de fe. Es muy probable que me diga así. Le voy a dar una buena noticia en esta noche. De donde no hay nada, Dios puede hacer algo. Pero si usted da el primer paso, si usted decide entregarle esa montaña a Dios. Punto número 3, puedes mover esa montaña. Amén. En Marcos 11,
22 dice: respondiendo Jesús a sus discípulos, les dijo: tengan fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. Fíjese, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Hay otra versión que dice: ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate en el mar, y sucederá. Pero deben creer que de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en su corazón, dice una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. ¿Qué le quiero decir, hermano? Tenga fe, no dude que Dios lo puede hacer. Esta noche ese es el rema, esa es la palabra de Dios para Acres de Amor. Que en el proceso de nuestra vida, en las montañas que se levanten, en las situaciones difíciles que enfrentemos, debemos de mantenernos obedientes a su palabra, fieles a su palabra, fieles a la iglesia donde usted está plantado, fieles a sus líderes, a sus pastores, fieles a la obra del Señor. No se deje mover, porque en el camino van a aparecer distractores, van a aparecer obstáculos, van a aparecer situaciones que lo van a querer mover en su fe. Manténgase firme. Manténgase firme creyendo que Dios puede cambiar esa situación, así como cambió la vida de Abraham cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo. Le di 3 ejemplos hoy. No sea como el alpinista que empezó mejor a pedir ayuda de alguien que él podía palpar y quizás lo rescataron. No dice el escritor qué pasó. O quizás se murió o se quebró las ramas, a ver, no sé. Sea como estos ejemplos que hemos visto hoy. Demuéstrele a Dios que puede contar con su corazón. Demuéstrele a Dios que usted puede intentarlo una vez más hoy. Crea en que Dios puede hacer algo hoy. Amén. ¿Por qué no se pone de pie en esta noche? Y antes de entregarle el tiempo al pastor, quisiera que cierre sus ojos conmigo y déjeme nomás orar por usted en esta noche antes de entregarle el tiempo a nuestros pastores. Recuerde, cierre sus ojos, hermano. Les digo, dice este versículo que estábamos leyendo, el último de Marcos 11:24, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya, dice Jesús. Ahí no dice que puede orar solo por el dinero o solo por la salud, dice que por cualquier cosa. Y si usted cree que es suya, obviamente hay un principio detrás de eso, que es obediencia. Hay a su palabra, obediencia a Dios, lealtad, fidelidad. Pero Dios ve su corazón en esta noche. ¿Por qué no le pedimos hoy al Espíritu Santo de Dios que en esta noche nos dé la oportunidad de creer una vez más, de creer que Él lo puede hacer, que Él puede abrir una puerta para usted en esta noche, para su casa, para sus hijos, para su familia, y que en medio de esa situación que estamos viviendo hoy, esa montaña en el nombre de Jesús se va a mover. Espíritu Santo de Dios, oro por cada uno de mis hermanos en esta noche. Te pido, Padre, que cada situación por la cual están viviendo hoy, Señor, tú lo sabes, Señor. Tú la conoces mejor que yo, Señor, quizás mejor que cualquiera de nosotros. Tú sabes las luchas que están en sus corazones. Tú sabes las preguntas que ellos tienen, Señor. Tú sabes las situaciones por las cuales están pasando en este momento. Quizás hay temor de dar un paso de fe. Quizás hay cierto temor de tomar una decisión, Padre.
Yo te pido que hoy, Señor, active, Señor, cada corazón en esta noche con un nivel de fe, Señor, donde la obediencia sea el pilar que nos mantenga atados a ti, Señor, a tu presencia y a tus promesas, Espíritu Santo. Hoy recibimos, Señor, fuerzas para seguir adelante. Reciba fuerzas en el nombre de Jesús para continuar, hermano. Para continuar, hermana, para continuar creyendo que Dios tiene la última palabra, que Dios se va a glorificar en su vida y que todo obrará para bien, como dice la palabra, para aquellos que aman a Dios. Todas las cosas trabajarán para bien para sus hijos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor. Sí, Señor, levante su mano. Con mi fe. Con mi fe. Gracias a Dios. Tocaré. Oh, sí, Señor. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Levante sus manos. Con mi Levante sus manos al Señor y dígaselo. Esa fe que mueve la montaña. Con mi fe te alcanzaré. Un milagro, Mi Señor. milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Cántelo conmigo. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Gracias, Señor. Dele la gloria a Dios esta noche porque Dios es bueno. Dios honra la fe. Todos los personajes de la Biblia que recibieron grandes milagros, que fueron usados por Dios, fueron hombres de fe. Le creyeron a Dios. ¿Quiere que le diga algo? Si usted no tiene fe, usted ha perdido todo el tiempo que ha estado en la iglesia. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la que hace todo, hermano. Lo que usted no veía y ahora mira, ha hecho por causa de la fe. Por causa de la fe.